Bienvenidos a Pulso de Especialistas, conocimiento médico experto para todos. Comenzamos. Un espacio donde la medicina, la experiencia y el conocimiento. Pues amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast El Pulso del Especialista. Hoy estamos con el doctor Ezequiel Gallegos, él es traumatólogo ortopedista. Muy buen día. Bienvenido. ¿Cómo Podcast. estás? Ya no las debías. Ya lo habíamos postergado por mucho tiempo, pero aquí estamos a la orden. Excelente, Ezequiel. Pues mira, antes que todo, a su vez agradecer a Playa de Cortés, aquí en Guaymas, por las facilidades de usar las instalaciones, grabar aquí, pero sobre todo invitar a la gente que venga a conocer Playa de Cortés. Excelente sitio, muy hermoso, bien cuidado. La vista. La vista y la mejor atención en Guaymas. Así es. Pues doctor, vamos a empezar con las preguntas, ¿sí? Vamos a hablar sobre la prótesis de rodilla. Claro que sí. Este es un procedimiento diseñado específicamente pues, para cambiarle la vida al paciente, mejorarla. ¿Okay? ¿Qué es tu especialidad? ¿No? Es la especialidad, rodillas, caderas, hombros. Perfecto. Vamos a empezar con las preguntas. Claro que sí, adelante. Ok. Doctor, ¿cuáles son las principales indicaciones para recomendar una prótesis de rodilla? Son varias las indicaciones. Generalmente siempre al hablarlo con el paciente, el tratamiento siempre debe ser individualizado. No todos los pacientes son iguales, pero las indicaciones más comunes son desgaste avanzado de la rodilla, dolor que no cede con el uso de medicamentos y aparatos de descarga, como bastón, andadera, y sobre todo pues la limitación funcional, que haya una pérdida de la capacidad del paciente para realizar sus actividades normales del día a día, secundario al dolor y la limitación que sucede en su rodilla. Perfecto. ¿Cuáles son las señales que indican que un paciente ha agotado los tratamientos conservadores y necesita la cirugía? Pues esas señales son muy vistosas y desafortunadamente pues muy incapacitantes para el paciente, ¿verdad? El medicamento no me controla el dolor. El uso de bastón o andadera ya no es suficiente para que yo pueda realizar mis actividades. Y el hecho de que mi rodilla empiece a presentar algo que nosotros le decimos deformidad, que ya no esté derechita, sino que se vaya metiendo o se vaya alejando del centro de mi cuerpo. Sí. Perfecto. ¿Cómo influye la edad del paciente en la decisión de implantar la prótesis de rodilla? La del paciente es algo que influye de una manera que puede ser positiva o negativa. ¿De qué estamos hablando? Paciente muy joven, paciente muy mayor. Hay diferentes condiciones. La edad generalmente va de mano con algo que es la debilidad. A veces hay pacientes muy mayores que son débiles y la prótesis, la forma en que su cuerpo la acepta o la forma en que evolucionan posterior a colocarla es más lenta a un paciente joven y fuerte. Hablamos de un paciente joven aproximadamente alrededor de los 60 años, ¿verdad? ¿Hay pacientes menores a esa edad que se les pone prótesis? Sí. ¿Hay pacientes que se les debe poner antes de esa edad? Algunos sí, algunos no. Depende también de qué le esté provocando el daño en la rodilla. ¿No hay edad en específico, por ejemplo? Generalmente se recomienda en pacientes por desgaste puro, o sea que no sea secundaria a ninguna enfermedad ni a ningún traumatismo posterior a los 65 años. Al hablar de un traumatismo, hablamos de un accidente, ¿no? Sí, hay pacientes que en su juventud, por ejemplo, se accidentó en la motocicleta, tuvo una fractura de rodilla y se le dañó el cartílago. Y ese cartílago no se recupera. Y a una etapa más joven, por ejemplo 50 años, ya puede presentar desgaste. Y ese paciente, de acuerdo a sus condiciones de salud, puede ser o no ser candidato a una prótesis. O sea, no cualquiera. Es una evaluación multidisciplinaria. La indicación, como ya habíamos dicho, es desgaste, dolor incapacitante. ¿Okay? Perfecto. Pero la edad puede ser variable, no existe una edad exacta como para que yo te diga, ya a esta edad ya necesitas la prótesis o a esta edad todavía no se puede. Es variable y depende de la evaluación que le hagas. Exacto. Perfecto. ¿Qué papel desempeña la cirugía asistida por ordenador, la navegación quirúrgica y la robótica?
Es una tecnología emergente. En esta última década ha ido tomando auge. Su papel o la sustentación que ofrece es cortes más precisos. ¿Qué significa cortes más precisos? O sea, que al momento de resecar o de quitar el hueso dañado, sea menos lo que se quita, ya que pues los movimientos por la computadora o por el robot que es asistido por la computadora tienden a ser más finos la mayoría de las veces que los del ser humano. Y más precisos, ¿no? Exactamente. Y en cuanto a recuperación, generalmente se habla de que es más rápida. Los últimos estudios han demostrado que a mediano y largo plazo la recuperación es la misma. Aquí seguimos estudiando las ventajas, que como ya te dije son esas. Menos resección de hueso. ¿Para qué? Pues para ofrecerle al paciente una oportunidad de que si llega a fallar esa prótesis, todavía tenga mucho hueso para poder poner una nueva. ¿Okay? O sea, al principio puede ser que no acepte la prótesis, por ejemplo. Es raro eso, no se denominaría que no acepta la prótesis, sino puede ser que se afloje por condiciones tanto de la colocación como de propias del paciente, como exceso de peso, un accidente posterior a la colocación de la prótesis, ¿verdad? ¿Qué expectativas realistas deberían tener un paciente antes de someterse a esta intervención? Pues las expectativas tienen que ver mucho con la capacidad funcional o las actividades que realiza el paciente en el momento previo a la cirugía, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque eso le da, la prótesis es para que el paciente pueda volver a mover sin dolor, para eso es. Pero lo que mueve a la rodilla son los músculos del paciente. Si este paciente tiene una adecuada salud muscular, buena fuerza, prácticamente las limitaciones van a estar en cuanto a no hacer actividades de impacto como correr las largas distancias. No va a ser la misma, ¿no? No es la misma la mayoría de las veces, pero un paciente sano con una prótesis puede ir al gimnasio, puede ir a hacer compras, puede viajar. Sí, por ejemplo, quizás un maratón no, pero la mayoría de las actividades de la vida diaria son completamente compatibles. Manejar. Claro. Doctor, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes y cómo se previenen? Las complicaciones más frecuentes tienen que ver con la rigidez y el dolor postoperatorio. ¿En qué consisten? Pues en que el paciente, por la propia herida, por el propio procedimiento, algunas veces cuando no hay un adecuado manejo del dolor o su percepción del dolor está por arriba del umbral general, tienden a mover menos. Entonces la cicatriz genera rigidez. Esto también tiene que ver, como ya hemos hablado, con el tipo de cirugía que se haga, ¿verdad? Si es con robótica o qué técnica se utilizó, pero el objetivo siempre va a ser la movilidad. Pero sí es la complicación más común, la rigidez postoperatoria, que eso con una adecuada terapia y un adecuado manejo del dolor se puede superar fácilmente. Perfecto. Doctor, vamos a ir al primer corte. Claro que sí. Amigos, no se despeguen, eso es El Pulso del Especialista. Estamos con el doctor Ezequiel Gallegos, él es traumatólogo, ortopedista, y a su vez mencionarles a nuestros amigos de Mazda Obregón, Mazda Hermosillo, patrocinadores oficiales de este podcast. Nosotros continuamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Castillo, su asesor de ventas de Mazda, y los invito a seguir este podcast, Pulso de los Especialistas, en la cual tendremos grandes invitados médicos especialistas y también a conocer la oferta del mes. Si buscas unidad, si buscas auto, contáctame y yo te comento las promociones que tenemos. Mi nombre es Sergio Castillo, mi número celular es 6441-412105. Continuamos. Un espacio donde la medicina... Pues amigos, de nueva cuenta aquí en su podcast El Pulso del Especialista, y continuamos con el doctor Ezequiel Gallegos
Doctor, qué importante es lo que viene siendo la prótesis de rodilla. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos, me van a operar, no voy a quedar bien, o ya no va a funcionar mi rodilla. Y que ese tipo de opciones, pues creo que da la ventaja a una persona que pueda rehacer su vida normal, ¿no? Creo que sí, la evolución de la ciencia médica al llegar al diseño de las prótesis ha dado pasos agigantados. ¿Hace cuánto tiempo empezaron las prótesis de rodilla? Las prótesis de rodilla empezaron a mediados del siglo pasado, 50, 60, y los diseños han ido cambiando y cada vez han permitido una mayor movilidad, una mayor tolerancia al desgaste propio de los componentes, ¿verdad? Y una durabilidad o una sobrevida mayor a la esperada la mayoría de las veces. Pero ahí también tiene mucho que ver, ahora sí que el uso, ¿no? Que le den. El uso es importante, pero seamos sinceros, pues la prótesis se coloca para usarla y obviamente siempre acompañado de un profesional o un grupo de profesionales que te estén ayudando y orientando en cómo usarla y cómo no usarla, es lo que te va a garantizar o ayudar a que esa sobrevida de tu prótesis se extienda lo máximo posible. Así es. Doctor, ¿cuánto suele durar una prótesis de rodilla moderna y qué factores pueden acortar o prolongar su vida? Okay. El promedio en sí es por décadas, ¿ok? Hay muchos estudios, entonces hablamos de que una sobrevida de la mayoría de las prótesis de rodilla que se colocan a los 10 años es mayor al 95%. A los 20 años está alrededor de los 90%. Y a los 25 años, que es lo máximo que se ha hecho de estudios de durabilidad en las prótesis modernas, los diseños más modernos que hay, es cercano al 90%. Entonces estamos hablando de una sobrevida a los 20 años de 9 de 10, la mayoría de las veces. Eso es algo muy positivo. Entonces, las razones que provocan que ese 10% fallen tienen que ver con 3 situaciones principales. ¿Cuáles son estas situaciones? Primero, pues yo le nombro las características propias del paciente. Hay pacientes que tienen ciertas enfermedades que tienden a debilitar el hueso y eso provoca que no se pueda adherir de una forma duradera la prótesis al hueso. Un ejemplo, la artritis reumatoide. Artritis reumatoide, osteoporosis, ¿verdad? 2 ejemplos bien claros. Otras son el propio proceso de colocación. ¿Qué significa eso? Pues la técnica que utilizó tu cirujano, ¿ok? Esas son pues técnicas propias de cada cirujano, ¿verdad? Que están bien descritas y cada quien recomienda pues en la que está mejor entrenado, ¿verdad? Y la otra pues tiene que ver también con en qué estado estaba tu rodilla, si tenía falta de hueso, qué tipo de prótesis, si fue una prótesis primaria, una prótesis híbrida, una prótesis de revisión que se te colocó en primera instancia. Eso también puede alargar o acortar la vida. El peso. Es fundamental. Y la fuerza que tú tengas en tus músculos antes de la colocación de la prótesis. ¿Okay? Son varios factores. Son muchos factores y nombramos algunos de ellos. ¿Qué importancia tiene el peso corporal en los resultados de la cirugía? Pues sí, es claro, ¿no? Son muchos los estudios que se han hecho, pues porque tenemos pacientes que, seamos sinceros, es difícil controlar el peso. Ya cuando hay un sobrepeso, una obesidad establecida, para muchos pacientes resulta muy difícil. Muchas veces optamos por realizar primero terapias metabólicas para que el paciente pueda lograr un peso en el que el riesgo de aflojamiento o como comúnmente se lo conoce como rechazo de la prótesis, ¿okay? Sea el mínimo. Si hablamos de una medida que está estandarizada, que se le conoce como índice de masa corporal, ¿okay? Entonces hablamos que entre 18 y 24.9 es un índice de masa corporal normal. Entre 25 y 29.9 es sobrepeso. Entre 30 y 34.9 estamos hablando de obesidad grado 1.
de 35 a 39,9 estamos hablando de obesidad grado 2 y de 40 hacia arriba estamos hablando de obesidad grado 3 o obesidad mórbida. Entonces, estos dos últimos escalones, por así decirlo, que es la obesidad grado 2 y 3, no es recomendable colocar la prótesis porque hay un riesgo aumentado de falla de la cirugía o como comúnmente se le conoce, rechazo a la prótesis, que es lo más común, el aflojamiento temprano. ¿Qué pasa? El hueso no soporta la prótesis secundario al peso que se ejerce sobre ella y se afloja. Ya un índice de masa corporal en obesidad grado 1 menor a 34 hasta el 30 tiene una sobrevida a los 10 años de alrededor del 80%. Es menor a un paciente con sobrepeso o peso normal, pero es una esperanza para el paciente, ¿verdad? ¿Por qué me ves así? Me volteaste a ver por el sobrepeso. Es la atención que pongo para tu entrevista. No, qué importante es eso, saberlo también, que por ejemplo, no todos somos candidatos a una prótesis de rodilla. Exacto, sí, como te digo, el hecho de ser candidato es algo individualizado, ¿ok? Y esto se tiene que platicar de una forma clara con el paciente. ¿Por qué? Pues porque el dolor causa un cambio en la calidad de vida del paciente que no es deseable para nadie. Y entonces a veces por la desesperación de controlarlo se puede poner en riesgo un paciente si no está bien informado del pronóstico que tiene con la colocación de la prótesis. Y luego al rato andan diciendo que el médico no se ve. Pues puede ser, pero pues es debatible, ¿verdad? Así es. Doctor, ¿cómo influye la osteoporosis u otra enfermedad articulares en el procedimiento? Osteoporosis, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, son enfermedades que hacen más complicado el procedimiento en el sentido pues de que vas a encontrar tejidos desgastados, tejidos que son muy débiles y estos tejidos pues se tienen que tratar con una mayor delicadeza. El hecho de colocar una prótesis implica que tú antes de siquiera hacer una herida ya tengas un plan A, B y C establecido. Para eso existen una gran diversidad de herramientas. Cuando tú colocas una prótesis a un paciente con osteoporosis, tu técnica cambia, la forma en que la colocas cambia. ¿Por qué? Pues porque tú tienes que ofrecerle al paciente bienestar, mejoría en su calidad de vida. Y el hecho de colocarla, pues ese es el objetivo, que cambie su vida para bien. Influye en el sentido pues, de que tú tienes que preparar al paciente desde antes de la cirugía. ¿Con qué? Pues con medicamentos que ayuden a mejorar la fijación del calcio en el hueso. Que eso ayuda a que se adhiera de una forma más sólida a la prótesis y además pues previene el riesgo de fracturas por fragilidad, que es el principal riesgo de padecer osteoporosis. Ok. ¿Qué papel desempeña la rehabilitación en el éxito de la cirugía? Pues es fundamental, si no es que va totalmente de la mano y es algo de lo que no puedes prescindir. ¿Por qué? Porque al momento que tú colocas una prótesis, la sensación de un cuerpo extraño es permanente. Entonces, durante la rehabilitación o terapia física, se entrena al paciente a acostumbrarse a esa sensación para que pueda caminar de una forma segura. Una pregunta, Doc. Por ejemplo, ponen prótesis de rodilla, hay rehabilitación, obviamente, ¿no? Obviamente. Y por ejemplo, ¿qué ejercicios le ponen a uno? La rehabilitación inicia en el momento que el paciente empieza a mover. Una vez se pasó el efecto de la anestesia, el paciente ya debe empezar a hacer flexión, extensión, levantar su pierna, aguantar tiempo y bajarla. O sea, sí va a haber dolor, pero va a ser... Va a haber dolor, pero el dolor en ese momento no significa que algo esté mal. Simplemente significa que tienes una herida porque te colocaron una prótesis, pero ya es de mover. Incluso hay cierto tipo de aparatos de movimiento pasivo, se le conoce. ¿Qué significa eso? Sale el paciente de la cirugía, lo vendas, le colocas un aparato que es como una rodillera que está asistido por un motor robótico que le ayuda a doblar y estirar la rodilla mientras él no hace ningún esfuerzo. ¿Eso qué provoca? Eso provoca que no exista tanta la rigidez de la que hablamos al inicio de la entrevista. ¿Para qué? Pues para que en el momento en el que pasa la anestesia
6 horas, 12 horas, yo ya puedo parar a mi paciente y ponerlo a caminar. Pues es rápido. De cierta manera. Es el objetivo de la cirugía, que no permanezca en cama el paciente, que inmediatamente al recuperar el movimiento de su pierna, él ya pueda caminar. Pues sabemos que la herida ahí va a estar. La herida iba a estar, la vamos a estar vigilando, va a estar con medicamentos para controlar el dolor, pero el movimiento es primordial. Perfecto. ¿Qué actividades físicas recomiendas y cuáles desaconsejas después de la prótesis de rodilla? Después de la prótesis, lo más adecuado pues es caminar, hacer sentadillas leves, ¿ok? Flexión, extensión de las rodillas y poco a poco pues bicicleta estacionaria, ejercicios con ligas. Pero tranquilo, ¿no? Claro, obviamente tranquilo, lo que el dolor le permita al paciente. Lo que no debes de hacer inmediatamente después de la prótesis pues, es nadar. Nadar por el riesgo de infección de la herida y posteriormente pues correr, jugar deportes de contacto como básquetbol, fútbol, hasta que ya esté bien afianzada la prótesis en el hueso, puedes empezar a realizar un poco de mayor actividad. Por ejemplo, en la cuestión de la natación, porque se entiende que por tener una cirugía, Una herida, sí. pues solamente la cuestión de Debes de infecciones cuidarte. está muy latente. Pero ya cicatrizando y ya estando bien, natación puede ser buena opción como Claro, rehabilitación. claro, sí. Claro que sí. La natación es una actividad física de cero impacto para el cuerpo, entonces le va a permitir mover sin estar cargando peso y fortalecer al mismo tiempo. Doctor, ¿cómo se maneja el dolor después de una cirugía de rodilla? Generalmente después de la cirugía es raro que el paciente sienta dolor hasta que pasan los efectos de la anestesia. Ahí es cuando empezamos con algo que nosotros le decimos los escalones de analgesia, ¿verdad? Entonces, dependiendo del grado de dolor que tenga el paciente, vamos a utilizar medicamentos por la vía oral, que son analgésicos antiinflamatorios, los cuales pues van de intensidad de leve, moderada hasta alta, ¿verdad? Y generalmente de ahí no avanzamos, porque el dolor que siente el paciente no llega a una necesidad de hacer una mayor intervención. ¿Por qué? Porque la primera noche puede llegar a sentir algo de dolor, pero después de eso va disminuyendo. Sí, y a veces con puro paracetamol y ¿qué te gusta? Un ketorolaco. Con eso sí, un tramadol. El tramadol, si acaso, no siempre, mucha gente es intolerante y ese ya está en el segundo escalón. Entonces, si ya esto no está funcionando, podemos agregar lo que se le llama opioide débil, como el tramadol. Pero no siempre es necesario, es rara la vez y la mayoría de las veces no se necesita. Perfecto. Doctor, vamos a ir al último corte. Claro que sí. Amigos, no se despeguen, eso es Pulso del Especialista. Recordarles también a nuestros amigos de Depósito Dental Unidos en Hermosillo, Sonora, sobre Boulevard Morelos, en Plaza Laura, toda la cuestión para tu práctica médica en la cuestión dental, desde unidades, insumos, para toda tu práctica dental. Depósito Dental Unidos en Hermosillo. Nosotros somos Pulso de Especialistas y continuamos. En Depósito Dental Unidos encuentras todo para tu consultorio, materiales de alta calidad, instrumental especializado y las mejores marcas, todo en un solo lugar. Porque sabemos que tu trabajo requiere precisión, confianza y respaldo. Visítanos en Boulevard Morelos 755D, Colonia Cumbres, en Hermosillo, Sonora. Depósito Dental Unidos, tu aliado en cada sonrisa. Continuamos. Un espacio donde la medicina. Pues amigos, continuamos desde el Pulso del Especialista con el doctor Ezequiel Gallegos. Doctor, ¿qué diferencias observas entre los resultados obtenidos el día de hoy a los de hace 10 años? Pues esto va avanzando a pasos agigantados. Ahora ya existen prótesis que cada vez se colocan en pacientes más jóvenes, que son más durables y que permiten una mayor movilidad y estabilidad. ¿Qué significa eso? Aumenta la vida de la prótesis, mejora la calidad de vida del paciente y permite realizar una amplia gama de actividades que pueden ir desde andar en bicicleta hasta jugar tenis. Entonces son deportes de alta demanda que
hace 30 años no estábamos viendo que podía ser un paciente. Pues conforme avanza la ciencia, la calidad, los diseños de las prótesis, nuestro paciente va mejorando. Y sobre todo ahora ya hay prótesis que no te reemplazan la rodilla completa, sino que van dirigidas a solamente el lado que está dañado. ¿Por qué? Porque la rodilla tiene 3 compartimientos. Compartimento anterior, compartimento medial y lateral, que dependiendo de la situación específica del paciente, hay pacientes que solo tienen desgaste en la parte anterior. Hay pacientes que solo tienen desgaste en la parte interna de la rodilla o medial. Y existen prótesis diseñadas exactamente solo para colocarse en ese espacio. ¿Y qué provoca esto? Pues provoca que haces una cirugía con menos invasión, una cirugía con un mejor pronóstico y una cirugía que le permita al paciente poder reincorporarse a sus actividades sin ninguna limitación. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, puede llevar para que te reincorpores a un 100% después de una cirugía? Entonces te digo, depende de la prótesis que se te coloque, la técnica que utilice tu cirujano. El promedio es 3 meses. 3 meses, a veces antes, a veces después. Tienen los factores de los que ya hablamos, ¿verdad? La fuerza, las actividades que realices de forma normal. Ok. ¿Qué mitos sobre la prótesis de rodilla consideras más perjudiciales para los pacientes? Pues lo que más me ha tocado escuchar a mí en la práctica, ¿verdad? Del día a día es pues que quedan en cama y que ya no les sirve la rodilla para nada. Y pues son mitos o pues son experiencias que obviamente siempre el peor caso siempre es el que más llama la atención, ¿verdad? Es como los accidentes de avión, casi nunca hay. Pero cuando hay... Todos los días hay accidentes automovilísticos, todos, y la gente sigue viajando con confianza en los carros. Hay un accidente de avión y todos tienen miedo de viajar en avión. Así son, o es una forma de compararlo con las cirugías del reemplazo articular. Ya hablamos, el 90 o más del 90% de los pacientes les va muy bien los primeros 10 años, pero de uno que le va mal, pues se empiezan a iniciar los mitos, ¿verdad? Es por eso que es importante hablar al paciente y la gran mayoría siempre va a estar conformes con su cirugía. Yo creo que ahí es importantísimo, previo a la valoración, es Claro que sí. hablar directamente con el paciente sobre los beneficios, pero también los riesgos que conlleva. Los riesgos y las limitaciones de la prótesis que se vaya a elegir. ¿Por qué? Pues porque hablando de prótesis, pues hay muchas, pero también al momento de elegirla hay ciertas limitaciones, ¿verdad? Que esas pues no dependen siempre del cirujano, muchas veces dependen de factores económicos, a veces también la situación en la que se encuentra la institución en la que tú vas a hacer la cirugía, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque muchas veces tú no eres quien la elige. Hablando de un paciente institucional, hablando de un paciente en el medio privado, pues tiene las de ganar porque se elige a la carta, la que sea. A las posibilidades del paciente. La prótesis a la carta me refiero a que la mejor prótesis que hay en ese momento para ese paciente. Y eso pues garantiza un éxito que se puede sobrellevar, como ya lo hablamos, 20 o más años. Perfecto. Desde tu experiencia, ¿cuál ha sido el caso más complejo o desafiante relacionado con la prótesis de rodilla y qué enseñanzas te dejó? Bueno, en mi experiencia, los peores casos me tocó verlos cuando estaba estudiando, que estaba siendo entrenado en esto de colocar prótesis. Aquí ya como médico ortopedista como tal, lo desafiante ha sido el paciente pues que se niega a mover después de la cirugía. ¿Qué le da miedo? ¿Por qué? Pues porque tú hiciste una cirugía bien, nada te salió mal y el paciente por cuestiones de miedo, que eso se ve mucho en adultos mayores de 75 años, a veces les da miedo mover, por desconfianza y por la sensación del cuerpo extraño que genera la prótesis. Pero una vez que agarran confianza y obviamente con el acompañamiento adecuado, todo esto cambia y se supera. Pues andar a caballo, que es lo que les gusta. En carrito de golf. Puede ser también. Ok.
¿Cómo imaginas el futuro de la cirugía de reemplazo de rodilla en los próximos 10 años? Pues el futuro en 10 años es que cada vez menos pacientes la necesitan. El objetivo de la medicina siempre ha sido prevenir. Siempre ha sido prevenir y pues van a surgir nuevas terapias que van a ir reemplazando la necesidad de colocar una prótesis, que hablamos de un procedimiento que es invasivo, es muy invasivo, pero afortunadamente la misma ciencia médica nos ha ayudado a lograr que este procedimiento le cambie la vida al paciente. Si me preguntan, pues lo ideal sería que esta ciencia evolucione a que cada vez menos pacientes lo necesiten, pero obviamente también va a haber prótesis con mejor calidad, con mayores opciones para el paciente y que le den una mayor capacidad para moverse y realizar actividades que dentro de su mente o dentro de sus capacidades físicas nunca imaginó. Doctor, ¿qué mensaje le puedes dar a todas las personas que están ahorita en la situación de que tienen problemas con la rodilla o con las rodillas y que la prótesis de rodilla puede ser una opción? ¿Qué consejo les puedes dar a ellos? Pues mi mayor consejo es que acudan con un especialista para que se les valore y se les pueda ofrecer un cambio en su calidad de vida, que ese es el objetivo de la prótesis, darle un giro de 180 grados a su situación. Pacientes que no pueden mover bien, que el dolor no los deja, que ya hasta ni caminar pueden, se están tardando, deben de acudir antes de que eso suceda. Y entre más, en una fase más temprana, detectemos el desgaste, es más posible que no llegue a necesitar la prótesis. Excelente. Pues doctor, ¿algo quieras agregar? Hemos llegado al final, amigos, de este podcast, de lo que viene siendo la prótesis de rodilla con el doctor Ezequiel Gallegos. Doctor, ¿algo quieras agregar a esta charla? Pues primero que nada agradecerte por tu tiempo. No, al contrario. Muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí con todos ustedes también. Soy un médico que está entrenado para ofrecerles ese tipo de tratamientos y que tengan la mejor evolución posible. No duden en acercarse y búsquenme en mis redes, Ezequiel Gallegos, en Instagram y en Facebook, para atenderles de la mejor manera posible. De igual manera estoy a sus órdenes en Clínica Guaymas, consultorios de especialidades, que ahí estamos para servirles. Y también pues siempre infórmense, no se dejen llevar por los mitos. La prótesis de rodilla es una cirugía que le ha cambiado la vida a muchos pacientes y ustedes pueden ser uno de ellos. Excelente, pues doctor, agradecerte. Y pues no va a ser la primera charla que vamos a tener con el doctor Ezequiel Gallegos. Vienen unas charlas con él de más temas, así que si quieren algún tema en específico, mándenos un mensajito, se lo hacemos llegar al doctor. ¿Para qué? Para que en un programa posterior hablemos de esos temas o de esos mitos. Claro que sí. Que tiene la gente. Amigos, yo soy Francisco Duarte, eso es El Pulso del Especialista y nos vemos en el próximo podcast. Hasta la próxima. Buen día. Esto fue su programa Pulso de Especialistas. Hasta la próxima.